Brucelosis humana. Las zoonosis son enfermedades compartidas entre el hombre y los animales y representan una gran importancia para la salud pública y producción animal. Teniendo en cuenta la forma de transmisión entre los huéspedes naturales, se reconocen 4 clases de zoonosis. La directa, en la que se requiere solo la presencia de un huésped vertebrado y el agente infeccioso no sufre cambios en su propagación. La brucelosis es un ejemplo de esta. La ciclozoonosis requiere que para la transmisión se encuentren 2 o más huéspedes vertebrados. El agente infeccioso puede sufrir cambios en su propagación, como evolución en su ciclo de vida. Un ejemplo es la teniasis cisticercosis. En la metazoonosis se requiere de un huésped vertebrado y un invertebrado, y la transmisión del agente la realiza el vector invertebrado. Los agentes infecciosos se pueden multiplicar o pueden evolucionar en su ciclo. Ejemplo de ello son las encefalitis equinas. Las saprozoonosis se requieren de un huésped vertebrado y el agente infeccioso permanece en el ambiente como la tierra, el agua, entre otros. Un ejemplo es la histoplasmosis. Para que ocurran estas enfermedades es necesaria de la interacción de los humanos y los animales tanto domésticos como silvestres y sus productos dentro de un ecosistema y hábitat donde se generan interacciones complejas que deban ser consideradas para su abordaje desde la salud pública, inocuidad de alimentos y salud animal. En este sentido, debemos tener en mente el concepto de una salud. La brucelosis es una enfermedad de distribución mundial, con incidencias que oscilan entre 2 a 500 casos por 100.000 habitantes. El mapa muestra que los países con incidencias superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en Mongolia y Siria, entre 50 a 500 casos por 100.000 habitantes en Kazajistán, Afganistán, Irak, Arabia Saudita y Argelia. Países como España, Omán, México, Perú reportan incidencias de 10 a 50 casos por 100.000 habitantes. Argentina, China, Rusia, Egipto reportan incidencias de 2 a 10 casos por 100.000 habitantes. Podemos ver que Colombia y la mayoría de los países de América del Sur se encuentran en blanco en el mapa, puesto que no se cuenta con datos de vigilancia del evento, por lo tanto, no se reportaron incidencias. La brucela pertenece al filo Protebacterias, género Brucella. Es un coco bacilo, gram negativo, inmóvil, aeróbico, no capsulado e intracelular facultativo. En los medios de cultivo es de crecimiento lento y se distingue de otros cocobacilos gram negativos por ser catalasa y oxidasa positivos. Se reconocen 9 especies, de las cuales son 7 terrestres y 2 marinas. La estructura de la membrana permite la diferencia de las cepas lisas y rugosas. La configuración de la membrana externa en las cepas lisas es fosfolípidos, lípido A, núcleo y polisacárido O. Este último está ausente en las brucelas de cepas rugosas. Esta información es útil para los ensayos de laboratorio. Dentro de las cepas lisas, las principales brucelas son Brucella abortus, que se encuentra frecuentemente en bovinos, caninos y en el hombre; la Brucella militensis, cuyos huéspedes principales son cabras, ovinos, bovinos, caninos y el hombre; la Brucella suis y sus huéspedes principales los cerdos, caninos y el hombre; y la Brucella neotomae, cuyos hospederos principales son los roedores. Las 3 principales especies pueden causar infección en el humano. De la misma forma como los animales pueden ser infectados por diferentes especies, el humano también puede sufrir infecciones por varias especies, de las cuales las más patogénicas son Brucella abortus, Brucella militensis y Brucella suis. Teniendo en cuenta los hospederos principales y las especies más frecuentes de brucela, podemos identificar que en los bovinos las infecciones más frecuentes se producen por Brucella abortus y Brucella militensis. En las ovejas es más frecuente la Brucella militensis y Brucella ovis. En las cabras, Brucella militensis. En los cerdos, Brucella suis. En los perros, Brucella abortus, Brucella militensis y Brucella canis.
Es importante resaltar que las especies susceptibles son domésticas y silvestres y que pueden ser infectadas por diferentes especies de brucela. Se resaltan algunas propiedades de la bacteria, como que es sensible a la cocción y pasteurización y se destruye fácilmente con desinfectantes comunes. Sin embargo, es resistente al frío y la desecación. Es por esto que puede vivir largos periodos de tiempo a la intemperie y en los derivados lácteos. Tenemos algunos ejemplos de supervivencia de la brucela, en promedio 80 días en el suelo y estiércol, hasta 4 días en la leche a temperatura ambiente, 110 días en lanas, en agua por debajo de los 8 grados centígrados, más de 57 días, fetos que se encuentran en la sombra hasta 8 meses, alrededor de 29 días en la paja, hasta 100 días en las heces bovinas y 66 días en tierra a temperatura ambiente. Los principales mecanismos de transmisión de la enfermedad tienen que ver con el contacto con animales enfermos y sus derivados. Uno de los más frecuentes es la ingestión de leche o sus derivados como quesos, cuajada, suero o yogur sin pasteurizar. Otro de los mecanismos frecuentes es el contacto con las secreciones o tejidos infectados de los animales. Este contacto es principalmente con piel lesionada o mucosas, realizando labores del campo y sin el uso de elementos de protección personal. Por vía inhalatoria se puede adquirir la infección en lugares de depósitos de lanas de ovejas o en laboratorios con altas concentraciones de bacterias, siempre y cuando las personas no utilicen protección respiratoria. El personal que trabaja en laboratorio o realiza actividades de vacunación o tratamiento, sacrificio de animales, entre otros, puede adquirir la infección tras la inoculación de la brucela. Finalmente, se ha descrito transmisión materna y perinatal, y durante la lactancia por la leche materna. La brucela tiene afinidad por los tejidos de los órganos reproductivos, por lo que produce abortos en animales, siendo una de sus principales manifestaciones clínicas. La bacteria se puede encontrar en la leche de animales infectados, dado que se elimina por el tejido mamario. Aunque la brucelosis abortus es la que tiene distribución más amplia, las infecciones por brucelosis melitensis son más severas. Luego del ingreso de la brucela por las mucosas o piel lesionada, es fagocitada por los neutrófilos y monocitos y permanece viva dentro de la célula. Esto le permite evadir los mecanismos de defensa celular y humoral. Los principales órganos y tejidos donde se localiza la brucela son los ganglios linfáticos, médula ósea, hígado y vaso. La bacteria es transportada por los fagosomas y se disemina a diferentes órganos. Cuando las células sufren lisis, se produce bacteremia, la cual es responsable del cuadro febril ondulante. El mecanismo de supervivencia intracelular, además de permitir el desplazamiento por los tejidos, favorece que la brucela se aloje en el retículo endoplasmático donde se replica. Existen mecanismos que la propia brucela produce intracelularmente para la evasión de la presentación de antígenos. Por ejemplo, en los macrófagos evita la fagocitosis y apoptosis, bloquea la producción de factor de necrosis tumoral e interviene en las señales de activación de los interferones, así como disminuye la capacidad de presentación de antígenos. En las células dendríticas, inhibe la maduración de las células y la fusión del fagolisosoma, bloquea la producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquinados, así como disminuye la regulación para la presentación de antígenos. Si bien la brucelosis se caracteriza por ser una enfermedad febril aguda, sin el tratamiento oportuno y adecuado puede tener connotaciones de enfermedad crónica. Existen diferentes mecanismos que alteran la inmunidad de las células T y facilitan la persistencia de la brucela en el organismo. Algunos de estos mecanismos incluyen la disminución de la reactividad de la piel, disminución de la producción de citoquinas, aumento en la producción de linfocitos citotóxicos y disminuye la producción de linfocitos CD4, CD25 y CD69. Teniendo en cuenta los principales mecanismos de transmisión, podemos identificar algunas ocupaciones de riesgo como los trabajadores en granjas, manipuladores de animales, operarios de plantas de beneficios, expendedores de carnes y vísceras, vacunadores, cazadores, trabajadores de laboratorio. Como factor de exposición para la población general se encuentran el consumo de leche o sus derivados crudos.
Las manifestaciones clínicas iniciales de la enfermedad son inespecíficas. La severidad puede depender de la especie de brucela, los órganos afectados y el estado epidemiológico de los pacientes. Se reconocen 3 formas clínicas asintomáticas donde los pacientes adquieren la infección, pero no presentan manifestaciones clínicas. La forma subclínica, donde se presentan manifestaciones iniciales inespecíficas y de resolución rápida, y la enfermedad aguda, que se comporta como un síndrome febril con episodios ondulantes y asociado a síntomas generales. La principal manifestación clínica es la fiebre, la cual se ha descrito entre el 53 a 98% de los casos. Esta se puede asociar a síntomas como sudoración nocturna, astenia, artralgias y cefalea. La hepatomegalia se puede encontrar en el examen físico entre 30 a 50% de los casos. Se ha reportado adenomegalias, tos y estreñimiento en 12 a 20% de los casos. En 5% de los casos se puede observar manifestaciones en piel como lesiones papulares. La brucelosis también es conocida como la gran simuladora, por lo tanto, se puede confundir los cuadros clínicos iniciales con eventos como fiebre tifoidea, malaria, tuberculosis, dengue, leptospirosis, influenza y linfomas. Se han descrito complicaciones en 3 de cada 10 pacientes y las recaídas pueden ocurrir en el 15% de los casos. Estas generalmente están relacionadas con abandonos en el tratamiento o administración incorrecta de los medicamentos. Teniendo en cuenta la fisiopatología de la enfermedad, al inicio se presenta un cuadro febril, con manifestaciones clínicas inespecíficas y posteriormente aparecen los signos y síntomas relacionados con los órganos y sistemas afectados. En el hombre, la presentación más frecuente es la osteoarticular, la cual está presente hasta en el 85% de los casos. Se describe que es más frecuente en la infección por Brucellosis militensis, sin embargo, no es específica de esta especie. Las principales manifestaciones clínicas pueden aparecer en articulaciones de la columna vertebral y extremidades, ocasionando cuadros de espondilitis, sacroileitis o artritis, que generalmente afectan una sola articulación. Para diagnósticos se debe tener en cuenta que los hallazgos radiológicos no son específicos y en casos donde se puede analizar el líquido sinovial encontrando aumento de leucocitos, siendo este un hallazgo inespecífico. La siguiente presentación más frecuente es la genitaurinaria, la cual afecta sobre todo a los hombres hasta el 20% de los casos. La manifestación principal es la orquiepididimitis unilateral. Sin el diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado se pueden presentar complicaciones como abscesos o necrosis, para lo cual se requieren intervenciones quirúrgicas y de acuerdo con la severidad puede causar problemas de infertilidad. La afectación del sistema nervioso central puede ocurrir hasta en el 7% de los pacientes y es muy difícil de diferenciar de cualquier meningitis bacteriana. Las manifestaciones clínicas corresponden a cuadros de meningitis o meningoencefalitis, que no puede diferenciar de los otros agentes etiológicos. Los resultados del líquido cefalorraquídeo muestran celularidad con predominio de mononucleares, aumento de proteínas y disminución de glucosa, hallazgos encontrados en las meningitis bacterianas. Se puede encontrar incremento de adenosín deaminasa en el líquido cefalorraquídeo, hallazgo que es compartido con los episodios de meningitis tuberculosa. Esta es una presentación muy infrecuente de la enfermedad, pero que reviste la mayor letalidad. Generalmente se presenta como una endocarditis, con afectación principalmente de la válvula aórtica y con gran probabilidad de formación de abscesos. Se ha reportado recidivas de la enfermedad, dado por la aparición de signos y síntomas posterior a la realización del tratamiento completo. Las manifestaciones clínicas generalmente son inespecíficas y focalizadas. En estos casos es prioritario intentar el aislamiento de la brucela y verificar la sensibilidad a los antibióticos empleados. En las personas que se encuentran expuestas, se puede presentar que después de terminar el tratamiento y se haya garantizado la curación, tengan contacto con la brucela y nuevamente presenten el cuadro infeccioso.
La definición de caso para este evento involucra la combinación de las manifestaciones clínicas más el diagnóstico por laboratorio. Se consideran los casos sospechosos, probables y confirmados. Recordemos que las pruebas de laboratorio para las bruselas lisas y delgadas tienen variaciones, por lo cual se deben presentar por separado. La definición de caso sospechoso es muy sensible y se caracteriza por un cuadro febril acompañado de alguna otra manifestación clínica como sudoración nocturna, artralgias, cefalea, anorexia, mialgias, pérdida de peso, artritis o espondilitis, meningitis, endocarditis, uveitis, orquitis o epididimitis, hepatomegalia, esplenomegalia o antecedente de abortos. Esta combinación de manifestaciones clínicas o síndromes, acompañada de antecedentes epidemiológicos de riesgo como el consumo de leche o sus derivados sin pasteurizar, contacto con secreciones animales con animales confirmados para brucelosis o trabajadores en laboratorios. Los casos probables se configuran cuando ante la sospecha clínica contamos con una prueba de tamizaje positiva. Para el caso probable de brucelosis por cepas rugosas corresponde a un caso sospechoso, más resultado positivo por la técnica de 2-mercaptoetanol. El caso confirmado se define cuando se cuenta con pruebas de laboratorio específicas para los casos sospechosos y probables. El caso confirmado de brucelosis por cepas lisas requiere el resultado positivo por las técnicas de fluorometría polarizada y fijación de complemento. El caso confirmado de brucelosis por cepas rugosas se mantiene con la prueba de 2-mercaptoetanol positiva, y en el caso de contar con la disponibilidad de aislamiento, esta es la prueba de oro para el diagnóstico. Para descartar un caso por laboratorio es necesario que tanto las pruebas de tamizaje como las confirmatorias sean negativas y se haya podido confirmar la etiología de la enfermedad actual. Como hemos revisado a lo largo de la presentación, las manifestaciones clínicas inespecíficas hacen indispensable la confirmación de la brucelosis por técnicas de laboratorio. En Colombia se encuentran varias técnicas disponibles con las cuales se pueden clasificar los casos. Las recomendaciones generales para la obtención de las muestras son que sea obtenida idealmente en ayuno. La recolección se debe realizar en tubo seco para centrifugar y obtener el suero. La cantidad de suero mínima es 1 mililitro. Se debe rotular adecuadamente, diligenciar las fichas y enviar siguiendo las recomendaciones de la IATA para el manejo de muestras biológicas en triple embalaje. Es necesario que la muestra se encuentre entre 2 a 8 grados centígrados y el procesamiento se debe realizar lo más pronto posible para no conservar la muestra por más de una semana. Estas son las principales pruebas disponibles en Colombia para el diagnóstico de la brucelosis por cepas lisas. La rosa de Bengala es una prueba de tamizaje considerada económica y de fácil realización en laboratorios clínicos o de salud pública. Se basa en un procedimiento cualitativo de observación rápida, que se fundamenta en la inhibición de algunas aglutininas inespecíficas a pH bajo, favoreciendo la detección de anticuerpos IgG. La sensibilidad es del 92.9%, sin embargo, esta puede variar en países endémicos y en casos de pacientes crónicos. La fluorometría polarizada se basa en la unión del antígeno O con isotiosanato de fluoresceína. Luego son excitados con luz polarizada y la tasa de rotación se mide en el polarizador. Esta técnica requiere un equipo, antígenos especiales y entrenamiento para el personal. Se ha descrito sensibilidad de 96.1% y especificidad de 97.9%. Esta técnica presenta limitaciones en presencia de sueros lipémicos. La ELISA competitiva es una técnica de unión primaria basada en el uso de anticuerpos monoclonales para una porción específica de la cadena O del polisacárido. La sensibilidad es de 98.3% y la especificidad de 99.7%. Es particularmente útil para la detección de casos agudos.
La fijación de complementos se considera una técnica confirmatoria. Es una prueba semi-cuantitativa que permite la detección de anticuerpos IgG e IgM. Es una técnica laboriosa que requiere insumos y equipos especiales, así como entrenamiento específico al personal de laboratorio. Por lo tanto, se considera que esta técnica es propia de los laboratorios de referencia. Si se dispone de todas las técnicas, el flujograma de diagnóstico es: rosa de bengala, fluorización polarizada, ELISA competitiva, fijación de complemento, caso confirmado de brucelosis por brucelosis abortus. Rosa de bengala, fluorización polarizada, ELISA competitiva, fijación de complemento, caso probable de brucelosis por brucelosis melitensis o suis. Rosa de bengala, fluorización polarizada, ELISA competitiva, fijación de complemento, caso crónico confirmado de brucelosis por brucelosis abortus. Rosa de bengala, fluorización polarizada, ELISA competitiva, fijación de complemento, caso descartado de brucelosis. Rosa de bengala, fluorización polarizada, caso descartado de brucelosis. La cepa rugosa zoonótica es la Brucella canis y el diagnóstico por laboratorio se realiza por medio de la prueba de aglutinación con 2-mercaptoetanol, la cual permite la detección de anticuerpos IgG. Esta técnica es rápida y económica. El flujograma de diagnóstico inicia con el paciente sospechoso con prueba positiva por 2-mercaptoetanol y nexo epidemiológico. Para garantizar la curación de los pacientes es necesario realizar seguimiento por laboratorio, el cual se debe extender hasta 24 meses después del inicio del tratamiento. El primer control serológico se realiza al terminar el tratamiento para continuar luego a los 3, 6, 12 y 24 meses. Si luego de 24 meses las pruebas son negativas, se declara la cura de la enfermedad. En los casos de brucelosis aguda puede persistir títulos altos alrededor de 3 meses luego de terminar el tratamiento, y para la brucelosis crónica los títulos pueden permanecer bajos hasta por 12 meses. El tratamiento se debe individualizar en cada paciente aunque se encuentren esquemas ampliamente recomendados. Antes del inicio de los medicamentos, se debe considerar la edad del paciente, dado que en los niños hay variaciones en los antibióticos. Si es una mujer, hay que considerar si se encuentra en estado de embarazo. Hay que indagar los antecedentes médicos de los pacientes y ajustar las dosis si existen comorbilidades o uso de otros medicamentos. Es importante considerar la presentación de la enfermedad y evaluar si los antibióticos penetran la barrera hematoencefálica o se encuentran disponibles en el líquido sinovial. En países endémicos, para tuberculosis se debe considerar la posible resistencia a este medicamento. Se debe informar al paciente que la duración mínima es de 8 semanas para garantizar la curación y el seguimiento por 2 años. Esto garantiza la curación real. En nuestro sistema de salud, los medicamentos se encuentran incluidos en el plan de beneficios, por lo que no generan costos adicionales para los pacientes. Antes del inicio del tratamiento farmacológico, se recomienda realizar como mínimo estas pruebas de laboratorio: cuadro hemático completo, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, y si el paciente se encuentra en la fase febril y está hospitalizado, se recomienda obtener muestras para hemocultivos y así descartar agentes infecciosos más frecuentes. El tratamiento se basa en la administración de antibióticos, los cuales están incluidos en el POS. Se encuentran diferentes esquemas con 1, 2 o 3 medicamentos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cada caso se debe estudiar a profundidad y ajustar el tratamiento de acuerdo con sus características. Teniendo en cuenta que la brucela es una bacteria intracelular de crecimiento lento y que modula los procesos inmunitarios, para evadir la acción del huésped se recomienda el uso de 2 medicamentos.
Sin embargo, existen monoterapias con doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 45 días o rifampicina a 15 mg por kilo al día por 35 días. Para las terapias colombianas tenemos dos recomendaciones basadas en la evidencia. La recomendación A1 significa que hay buena evidencia que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente los perjuicios y se cuenta con al menos un ensayo clínico controlado y metaanálisis de ensayo clínico aleatorizado. Para este caso, el tratamiento recomendado es doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 30 a 45 días, más streptomicina 1 gramo al día por 15 días. Las limitaciones de este esquema es la baja tolerancia a las inyecciones diarias de streptomicina. Tenemos dos esquemas con recomendaciones B2. Esta se refiere a que los medicamentos son recomendables. Hay moderada evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios supera a los perjuicios. Los estudios tienen una fuerza de evidencia adecuada con muestras grandes. Para ese caso hay dos esquemas recomendados: doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 30 a 45 días, más rifampicina 15 mg por kilo al día por 45 días. La dificultad de este esquema es que la rifampicina en algunos territorios no es de fácil consecución. El segundo esquema es doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 30 a 45 días, más gentamicina a dosis de 5 mg por kilo máximo 7 días. La dificultad de este esquema es y nefrotoxicidad, que puede provocar la gentamicina, por lo cual se debe utilizar máximo por una semana. Se recomienda que los pacientes sean valorados por el médico internista y el infectólogo para garantizar la indicación adecuada del tratamiento y el seguimiento. Se debe tener especial precaución con las personas que sufrieron algún accidente con las vacunas animales. En Colombia se dispone de la vacuna cepa 19 y la RB51. Las características principales de la vacuna cepa 19 son: capa lisa, posee cadena O en el lipolisacárido, interfiere con las pruebas de laboratorio impidiendo diferenciar entre animales vacunos y enfermos. Por su parte, la RB51 contiene una cepa rugosa atenuada con rifampicina, no posee cadena O y no interfiere con las pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta estas características, si la persona presenta un accidente laboral con las vacunas, en especial con la RB51, y desarrolla la enfermedad, el tratamiento no puede ser realizado con rifampicina. Finalmente, se puede emplear una terapia colombiana con 3 medicamentos, la cual puede ser utilizada en zonas con tuberculosis resistente. El esquema es doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 30 a 45 días, rifampicina 1 gramo al día de 14 a 21 días y gentamicina 5 mg por kilo al día por 7 a 10 días. Hay situaciones especiales para el tratamiento que se deben considerar en niños, gestantes, personas con inmunocompromiso, entre otras. En esos casos es necesario la valoración de pediatra, ginecólogo e infectólogo. En casos de brucelosis en menores de 9 años, generalmente las manifestaciones clínicas son más leves. El tratamiento recomendado es rifampicina a 20 mg por kilo al día, cada 12 horas, más trimetorpin sulfa a 10 mg por kilo al día durante un periodo de 6 a 8 semanas. Otro esquema es rifampicina a 20 mg por kilo al día cada 12 horas por 6 a 8 semanas, más gentamicina de 5 a 7.5 mg por kilo por una semana. En gestantes se recomienda el tratamiento con rifampicina 900 mg al día por 6 semanas. Otro esquema disponible es trimetorpin 240 mg, sulfa 1200 mg cada 12 horas, más rifampicina a 15 mg por kilo por 45 días. Este esquema no se recomienda en edades gestacionales menores de 13 semanas o mayores de 36 semanas. Finalmente, algunas medidas de prevención se deben recomendar a los pacientes, así como se debe garantizar el entrenamiento al personal de la salud. Algunas de ellas incluyen evitar el contacto directo con secreciones animales o productos de abortos,
uso adecuado de elementos de protección personal, lavado de manos, evitar consumo de leche o sus derivados sin pasteurizar, vacunar los animales de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades de salud animal, así como hacer parte del programa de atos libres de brucelosis.